Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde nos escuchen. Y dónde, cómo y en qué horario, porque ahora ya son muchos formatos también donde nos pueden escuchar, que si van manejando, que si nos están viendo. Somos muy versátiles. Así que me da gusto verles nuevamente por acá. Ya se están dando cuenta que esta ocasión estamos grabando, pero es que hay un tema ahí de agendas que ahorita nos platicarán muy bien la invitadaza de hoy y el doctor Leo Beltrán que me acompaña, pero el punto era no desfasarnos, hacerlo en la fecha y en el horario que normalmente lo hacemos. Sí está pregrabado, pero no olviden que todos sus comentarios serán leídos, escuchados y, si es necesario, respondidos. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Diálogos Candentes de Etnobiología, Tardes de Café. Hace un momento pensaba que debería de ser más bien Chismes Candentes de Etnobiología, como querramos el nombre, pero bueno, siempre hay oportunidad de rebautizarlo. Pues nada, recordarles que esta es pues es que ahora ya son muchas instituciones las que participan en la creación de este podcast. Se han ido sumando. Buenas tardes a todos, todas, todos los que nos están con nosotros y estarán. Am, Comentaba, se han ido sumando muchas nuevas instituciones que en conjunto pues hacen una representación latinoamericana de esto. Ahora está la Asociación Mexicana de Etnobiología, la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología y el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, quienes hacen posible este programa, ¿no? Diálogos Candentes de Etnobiología, ahora ya en su episodio número 27, en la temporada número 3, y dentro de esta temporada número 3, el episodio número 2, y como bien ya lo decía la maestra Salma, justo invitadaza de lujo, nuevamente. Nosotros nunca les fallamos, les decimos, aquí estará, y por eso el esfuerzo, y le agradecemos muchísimo el esfuerzo a la doctora María Teresa Pulido. Muy buenas tardes, Tere. Qué gustote que estés por acá. No, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De verdad me siento muy contenta de estar acá con ustedes y espero que pasemos un rato muy agradable platicando. Muy amables. ¿Cómo no? Pues hay harta historia, ya decíamos tras bambalinas. ¿Tela que cortar? ¿No? Hay harta información, porque la verdad es que tengo el gusto. Yo podría decir orgullo, porque fue mi maestra, y Gracias. fue también quien lo platicaba. Ayer tuvimos oportunidad, de hecho, de coincidir con el doctor José Blancas, el actual presidente de la Asociación Mexicana de Etnobiología, que estaba por acá, y de repente empezaron a salir así de historias de recordando a la doctora Belinda Maldonado, a quien le mando un fuerte saludo. Y en el estado de Morelos, de donde justamente yo me formé, en su momento platicábamos, oye, cuéntanos la historia de cómo conociste a la maestra Beli Maldonado, y estábamos platicando y salió, ¿no? Y de repente me dijeron, ¿y después qué? Cuando conociste a Beli, ¿qué ocurrió? Dije, bueno, pues cuando conocí a Beli, ella se estaba yendo a hacer su doctorado, entonces ya no hubo mucha oportunidad de que directamente con ella yo estuviera, pero pues hice una licenciatura, y al final, cuando estaba yo queriendo analizar los datos de esa licenciatura, yo había tenido oportunidad de conocer a la doctora Treplio, porque ella llegó a ese lugar, a ese centro de investigación, a trabajar en el centro donde yo hacía mi tesis de licenciatura, que se llamaba el CIAMISH en ese entonces, ahora se llama el CIAMISH. Tere trabajó allí, y por eso es que tuve la oportunidad de que ella me diera clase. Me dio mi primer clase de productos forestales no maderables. Me abrió el horizonte completamente, desde que existía eso hasta que existía la etnobotánica cuantitativa, y trajo a mí muchos artículos que yo no conocía. Entonces, esto para mí fue fundamental por completo. Y también debo decir que ya estando ella fuera de Morelos, ella después fue a Hidalgo, desde allá se conectaba y me enseñaba a usar SPSS para poder analizar datos. Entonces fue algo que yo valoré enormemente, y por eso es que conozco a Tere, y estamos hablando ya de hace varios ayeres, ¿no? Hice eso en el 2006, 2007. No hablemos Entonces, de eso. No, no, Ayer, no, no. o sea, eso fue ayer, no te preocupes. No, pues eso fue una grata experiencia. Muchas gracias sí, por sí, no, recordarlo. pues ya son muchos años de verdad de ubicar.
quién es la figura de la doctora Tere Pulido en México, en Latinoamérica, y lo que ha contribuido. Así que de verdad es un honorazo que esté hoy ahí aquí contándonos mucho de lo que ha sido su trayectoria y veamos qué tanto sale en el proceso. Bienvenida. Yo no soy etnobióloga, pero escucho nombres y yo sé que la doctora Tere Pulido tiene el suyo, ¿no? Está muy bien puesto, pero pues para los que no somos etnobiólogos, etnobiólogas, ni estamos relacionados con esto, a mí sí me gustaría saber, Tere, ¿quién es Tere? Tere, ¿tú eres de Morelos o cómo nace esta historia? No, el No, esta historia nace en Bogotá. Esta historia es más lejana, nace en Bogotá, Colombia. Sí, yo soy bogotana y, bueno, después de muchas historias, bueno, yo finalmente decidí estudiar biología, aunque fue como toda una duda, ¿no? En su momento qué iba a estudiar y bueno, finalmente acerté escoger biología y me formé en la Universidad de los Andes, en Colombia, en Bogotá. Y, y bueno, poco después o durante ese proceso, pues conocí varios profesores que como que influyeron mucho en mí, ¿no? Y entonces, eh, uno de esos fue César Barbosa, que él es botánico. Y entonces él nos dio una clase de botánica. Y dentro de esa clase de botánica, pues nos habló de la etnobotánica y eso para mí fue como ¡ah! Increíble que eso exista, ¿no? O sea, realmente, bueno, en ese momento yo no tenía idea que eso existía y me encantó porque pues eso es lo que finalmente, digamos que en mi vida de niña y de adolescente, pues yo hice como muchas cosas que finalmente le podríamos llamar etnobotánica, ¿no? Porque, porque con mi mamá hacíamos muchas visitas a los jardines de sus amigas y yo me sabía todas las plantas y los usos y bueno, entonces ahí empezó mucho de eso. Y bueno, finalmente entonces estudié biología y después de estudiar varios aspectos como más taxonómicos, me metí al principio con la parte de la taxonomía de Quercus, de los encinos. Después de esa parte, pues me picó el asunto humano. ¿Mm? Y entonces resulta que, pues sí, a mí me interesó mucho realmente meterme ya a trabajar con las personas, de qué hacemos los humanos con esa naturaleza. Y entonces, pues ya sabiendo que existía la etnobotánica, dije, no, pues esto es lo mío. Y entonces empecé a buscar horizontes y pues por cosas que diríamos, bueno, yo creo que es como en cierta forma un destino, pues vine a México, porque digo un destino porque me pasó una cosa rarísima, bueno, siempre cuento esa historia porque a mí no deja de sorprenderme, eh, pues yo estaba buscando con quién hacer el doctorado, bueno, más bien, con quién hacer una maestría. Y, y entonces, pues pregunté ahí a los compañeros de la universidad, a varios conocidos, y entonces me dieron unos nombres de unas personas, pero pues ni idea, ¿no? O sea, realmente no sabía quiénes eran estas personas, y los anoté ahí en un papelito. ¿M? Y, y como a la semana de eso, estaba también allá en la universidad, había un letrero de un curso de etnobotánica por Javier Caballero. Y yo dije, ¡ah! ¿Cómo? ¿Será que? O sea, como que me sonó y dije, ay, no, me parece que me dijeron ese nombre y busqué el papelito, Javier Caballero, y dije, no, o sea, eso no puede ser. O sea, eso fue muy raro realmente, porque pues era muy poco probable y pasó. Y entonces, pues claro, me tomé el curso, conocí a Javier y pues gracias a él vine a México a hacer el doctorado con él. ¿M? Y heme aquí, varios años después, ya viviendo aquí en México. Esa es así como la corta historia. Pero sí, Wow. no sé si les sorprende, pero a mí sí me sorprende.
Sí, yo esa no me la No, sabía. sí, no. Fue un giro de tuercas ahí. No, eso es una cosa, pues, del destino, supongo. Ujú. Pues cuando es. Claro. O sea, porque además, justo, ¿no? O sea, de la lista que te dieron, que para empezar que estuviera en tu país, ¿no? Que fuera a dar un curso, como un poco ya, pues como presentando haciendo el premio, ¿no? De realmente si quieres, mira, acá está, ¿no? Órale. Sorprendente, realmente, pues no sé, así fue y eh, sí, como que yo dije, bueno, pues qué casualidad, ¿no? Tan directa, entonces pues me tomé el curso y pues sí, me gustó bastante el curso, fue así como intensivo, pero, o sea, fue corto e intensivo, fue en la Universidad del Llano en Colombia y no, fue muy a gusto por allá. Entonces, así conocí a Javier y así pues vine para acá, para México. Y bueno, pues aquí ya llevamos un tiempito, casi la mitad de la vida aquí. Wow. Oye, yo no tenía idea de esa historia, de verdad. O sea, yo pensaba que un poco más bien así habías como buscado, sí, con quién voy, y lo habías contactado como a lejos y a distancia, y ya así era como la había forma en la que habías apostado de así, aplico, hago el examen y llego a México, ¿no? Porque, digo, es bien conocido todos esos cursos, ¿no? Que él impartía en Latinoamérica de estadística multivariada, ¿no? Pero no tenía idea que tú habías sido parte de esos cursos allá. Qué buena onda. Sí, sí. No, y pasaron muchas cosas, pero bueno, como esto es en calidad de cafecito, entonces yo me acuerdo que, eh, bueno, pues tomé el curso con Javier bueno, le comenté el interés de hacer una maestría y Ujú. entonces él me preguntó, bueno, pero ¿para qué quieres realmente hacer la maestría? No, pues para hacer investigación y tal. Y entonces me dice, no, si quieres hacer investigación, tienes que hacer ese el doctorado. Le digo, no, pero es que no tengo maestría. Y Mm, dice, no, pero pues se puede hacer el doctorado directo y y yo me quedé así como, bueno. Entonces, bueno, entonces tomé la opción del doctorado y, y entonces, bueno, en esa época, pues tocaba, digamos, hacer todo por correo, ¿no? Correo ujú. postal. Entonces mandé todos mis documentos y tal, y, pero los mandé como con suficiente tiempo, ¿no? De anterioridad. Y, y resulta que yo dije, ¿y qué tal que sí pase, no? Y pues hasta ese momento pues había estado pues más que todo estudiando, trabajando, pero pues también quería pues conocer otras cosas, otros países, otros lugares, y entonces dije, bueno, pues, ¿qué tal que sí pase? Pues es el momento de viajar, ¿no? Y entonces hice mi primer salida de Colombia y fui al Brasil y al Perú. ¿M? Y Ujú. estaba yo muy contenta así en mi viaje mochilero, porque realmente fue un viaje mochilero muy bonito. Estaba yo así por allá, quién sabe, en la mitad, literal, en la mitad del Amazonas, me meto a un café internet y miro pues el correo, pero en esos momentos estaba empezando el internet, ¿no? Y Mm, entonces miro y resulta que era un correo de la UNAM, que no, que ya habían recibido mis papeles y que tenía que presentarme a la entrevista a tal fecha, porque la entrevista sí tenía que ser en persona. Entonces, bueno, no se podía, pues en esos tiempos hacer por Meet o alguna cosa así, ¿no? ujú. Entonces pues tenía que ser viajar a México. Y yo estaba en la mitad de mi viaje mochilero y como que dije, ay, no, pero de verdad sí quiero hacer eso. O sea, realmente fue un momento así como de pensárselo, ¿no? De, oiga, de verdad sí quiero hacer eso porque yo estaba muy contenta en otros asuntos de la vida, ¿no? Entonces dije, bueno, y entonces dije, no, pues sí, de verdad sí quiero hacer eso y seguí con todo el proceso. Ujú. Esa Órale. les cuento. Oye, Ese y fue también algo importante. claro. Oye, y además, por ejemplo, del primer profesor que comentas y de Javier como tal, ¿hubo algún otro curso que tomases, o sea, otro profesor, profesora que tú recuerdas que influyó, em, digamos, dentro de, sí, decisiones, pero también en una formación como etnobióloga, etnobotánica?
antes de haber venido para acá, o fue como este profesor que dices, veniste y más bien aquí en México ya inició como todo el camino de empezar a conocer personas en el ámbito? Pues en la parte etnobotánica, bueno, por ejemplo, hasta mi mamá influyó muchísimo, pues sus conocimientos y todo, influyó muchísimo. Después sí, bueno, mi mamá también fue mi maestra, ¿no? Mis primeros años yo los hice con ella, no fui al kinder y esas cosas, sino directamente con ella, porque era maestra normalista. Y, y bueno, ya en la universidad, pues César Barbosa sí como que me abrió mucho los ojos porque pues él es botánico, así de pura cepa, ¿no? Y entonces, pues bueno, realmente muchas de las cosas que sé de botánica las sé por él. Mm. Y pues cuando nos explicó de las etnobotánicas, yo dije, no, esto es lo mío. Y entonces bueno, empecé yo a trabajar más con él. Y al mismo tiempo en ese momento, que eso era como el año 95, no recuerdo, no, era antes, como 93, no sé, llegó a la Universidad de los Andes Jaime Cavelier, que él es ecólogo vegetal. Eh, y pues colocó así un letrerito, o sea, fue literal un letrerito en una cartelera, ¿no? Pues los estudiantes que quieran hacer trabajos de ecología, pues, acérquense tal día, tal hora, tal. Y pues fue una dinámica muy padre porque realmente ahí aprendimos muchas cosas. Un grupo de alumnos que tuvimos demasiada suerte de trabajar con Jaime, porque Cavelier, digamos, nos abrió eh, como una ventana que no teníamos, bueno, yo no tenía idea que existía, ¿no? Él es fundamentalmente ecólogo, sin embargo, digamos como que lo que más le aprendimos, más allá de la teoría y de los conocimientos, es como su forma de ser, ¿no? Como el tipo tiene como una determinación para hacer las cosas. Y entonces era increíble verlo, ¿no? Y pues nosotros pues éramos muy jovencitos y ver eso y como diríamos chuparle rueda, o sea, como aprender siguiendo el ejemplo, fue muy bonito y muchos nos formamos con él, varios de ahí tuvimos esa suerte y eso nos marcó, porque, por ejemplo, no sé, uno de mis primeros trabajos de publicaciones, pues lo hice con él, siendo estudiante de la licenciatura, ¿no? Entonces, digamos que fue alguien que me marcó mucho y ahí, ya después más bien antes de terminar la carrera, él mismo me propuso trabajar, pues ya a nivel laboral, ¿no? En un proyecto sobre no maderables en la Amazonía de Colombia. Y entonces eso fue para mí así, ¡ah! Los no maderables. Yo no tenía ni idea de los no maderables y ahí empecé con ese trabajo en los mercados de Leticia y Florencia en la Amazonía colombiana. Empecé a meterme en el mundo de los no maderables y a meterme un poco también en el mundo de los mercados, pues ya era otra cosa, ¿no? Además ya era yo bióloga, y pues bueno, llegar a esos mercados, por ejemplo, de Leticia, que bueno, que venden, sí venden de todo, pero también venden peces, pero unos peces gigantes, unas neveras gigantes llenas de, bueno, como un mundo muy contrastante, porque pues, como les decía, yo soy de Bogotá, que está en el centro del país, que está en la zona fría, en la montaña, en los Andes, y pues Leticia pues está en el Amazonas, entonces pues sí, era otro mundo, ¿no? Y llegar ahí, esos mercados del Amazonas, pues tienen unas frutas que son como de otro mundo porque tienen unos tamaños muy grandes y unos olores muy fuertes y, o sea, no son Que como esas frutas aguadas, como pues la mayoría de las frutas que son agüita y dulce, ¿no? No, eso es otra cosa. Son frutos como muy densos.
Entonces, pues no, eso era descubrir cada cosa y realmente, bueno, eso fue lo más impactante que me pasó. Y pues me encantó esa parte del trabajo en los mercados, de trabajo de los no maderables y pues ahí, eh, bueno, producto de eso escribimos un capítulo, que es un capítulo de libro, ¿no? Eh, pero ese fue como, wow, como un gran esfuerzo que yo hice en ese momento. Ujú. Y tiene todo, o sea, es como que aprendí mucho con ese trabajito. Y Órale. pues sobre todo me abrió otros horizontes y de ahí, pues de ahí me vine, ¿no? O sea, de ahí como que seguí con los no maderables y pues aquí ando con los no maderables. Wow. Eso Esa parte de la así. historia justo me faltaba para hacer el match con la Tere Pulido que yo conocía cuando la conocí hace años, ¿no? Porque digo, la parte botánica, yo sabía que Utopeteo había sido formada en esto, pero esta parte en ecología y de cuando agarraste los no maderables de allá, esa era la que yo todavía no conocía en el tiempo de cómo había ocurrido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digo, Mm. haces ese trabajo en los mercados, apuestas por el doctorado, llegas aquí a México, inicias con Javier. Yo sé que elegiste un lugar que te fascinó, que tú misma fuiste a campo y dijiste, estos van a ser los sitios donde voy a tener que trabajar, y empezaste a desarrollar un trabajo muy bonito. Digo, yo tuve el gusto de leerlo, y lo releí muchas veces para entenderlo, porque me costaba entender qué es lo que habías hecho hasta que ya entendí la dinámica de las poblaciones, pero fue un trabajo que me pareció a mí sumamente novedoso, hermoso, y yo creo que pionero con los no maderables en mucho aspecto, pero ¿qué nos dirías? ¿Cómo fue que de repente dijiste, sí, quiero ir a la península de Yucatán a hacer eso? Acabo de llegar a México y elijo la península de Yucatán. Digo, creo que ahí tiene que ver un sesgo de Javier, por quizá él haber trabajado su doctorado en la península, ¿no? Pero, ¿cómo fue eso? Cuéntanos, por favor. No, pues entonces, eh, digamos que ahí empieza mi otra vida, ¿no? Cuando llego a México, porque yo he tenido varias vidas, ¿no? Entonces, en esta vida he tenido varias. Entonces, pues eso de llegar a México es así como, ¡guau! Porque pues claro, es otro país con que si bien en Latinoamérica pues hay diferencias en muchas cosas y es como llegar a otro mundo, ¿no? Y entonces, bueno, más bien antes de venir, Javier justo me había comentado de que pues había la posibilidad de hacer un trabajo en Oaxaca. Y pues Oaxaca, pues era un lugar que ni idea, yo nunca había escuchado de eso, Ujú. ¿no? Ni idea, ni idea, o sea, no me decía a mí nada, ¿no? Y, y pues por ahí como que en medio de algo me dijo, bueno, también hay un proyecto en Yucatán. Yucatán, o sea, apenas él dijo Yucatán. Wow, no, que no sé qué, o sea, pues Yucatán sí lo identificaba, ¿no? Y entonces, pues resulta que, digamos que lo dijo como algo secundario. Ujú. Su primera idea era Oaxaca, eh, pero pues entonces me dijo, no, que con los mayas yucatecos, y yo dije, no, pues, bueno, porque por alguna razón, yo no sé cómo fue la historia realmente, pero hacía unos años atrás, mm, con mi familia, con mi papá, mi hermano y otros amigos de ellos, teníamos un grupo de lectura. Y entonces, resulta que una de las cosas de las que me acuerdo que leímos mucho fue de los mayas y del Popol Vuh y un montón de cosas leímos. Y entonces, digamos que ahí, no sé, ahí como que hubo mucho interés de mi parte hacia la gente maya. Y resulta que cuando Javier dijo, no, pues se puede hacer el trabajo en Yucatán con los mayas, yo dije, wow, no, pues vamos, ¿no? O sea, ¿a dónde me apunto? O sea, eso fue realmente mágico, ¿no? O sea, inesperado también, pero muy enriquecedor. Y entonces, bueno, Javier, pues como sabemos, Javier Caballero, pues es un pilar en la etnobotánica en México y en el planeta, y pues él desarrolló
su tesis de doctorado y muchos estudios en la península, o sea, se conocía la península de arriba abajo y bueno, pues digamos, me abrió las puertas de ir a Yucatán y de trabajar allá y entonces hicimos un primer viaje en el año 2000, apenas yo llegué a México, eh, fuimos para allá, pero para buscar el sitio donde se haría el trabajo y entonces eso fue recorrer toda la península. Eso fue un viaje buenísimo, realmente, buenísimo porque pues íbamos, bueno, con la óptica de él, ¿no? Pues que conocía el lugar y todo, pero como contando cosas que para mí eran pues como de otro mundo, ¿no? Y, y entonces fuimos a varias partes, bueno, a varias partes. Una de esas que me acuerdo mucho que se llama Laguna Caná. Es una cosa espectacular, hermoso el lugar. Y fuimos a Ixmaven. Ixmaven fue el sitio donde finalmente pues desarrollé la tesis de doctorado guiada por Javier. Y pues ahí fue también, por supuesto, pues como digamos, el aporte de Javier en mi formación, pues es importante, pues porque es toda esa parte etnobotánica ya especializada y justo en un territorio que él conoció muy bien. Entonces, eh, digamos que también eso fue muy importante y bueno, pues ya ahí continúo con el tema de los no maderables enfocados en una palma que utilizan los mayas desde hace 3.000 años para hacer sus casas tradicionales. Entonces, estudiamos esa parte digamos, de cómo la agricultura de milpa interactúa con la abundancia de esta especie y con el manejo de esta especie y, y pues ya le metimos cosas de poblaciones, pues tuve que aprender muchísimo, muchísimo de esa parte de poblaciones, que fue la que finalmente terminé enseñándole al joven Leo y a otras personas, pero que sí fue, me acuerdo mucho de ese primer curso que mencionas, porque para mí fue el primer curso que yo daba de eso, ¿no? Y entonces, pues, me acuerdo que eras tú y Tepo, a quien Sí, mando también muchos saludos, eh, y, y pues no sé, era como, a ver cómo hago para que estos dos se ilusionen con ese tema. Y bueno, sí, se ilusionaron. sí, 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 sí. No, yo recuerdo también mucho eso, ese momento, porque comentaba ayer y he comentado y le decía también a Salma que en realidad, digo, creo que ahora mucho del perfil de lo que yo buscaba entender en la etnobiología era mucho la figura de lo que yo había visto en Pulido, ¿no? Y de alguna forma quería replicar esa parte, una formación en ecología con una formación en etnobotánica y pues tener elementos para amarrar todo eso, ¿no? Y poder explicar la influencia justo humana en la naturaleza, ¿no? Particularmente en este caso en las plantas. Entonces, cuando yo vi eso, dije, esto es lo que quiero, ¿no? Esto es lo que yo he imaginado que se podría hacer, que quizá lo había leído y que no había conocido quién lo hacía, y eso también fue algo muy, muy, muy hermoso, ¿no? Um, Esos viajes que dices de la península fueron justamente en donde también iba el doctor Quero, o no te tocó salir con el doctor Quero en ese entonces. no me tocó salir con Quero. No, Ah, no me tocó salir con él, lastimosamente, porque me hubiera encantado. Pues porque él fue hasta hace poco el especialista en palmas y pues claro. yo también trabajo en las palmas, entonces, digamos, me hubiera encantado, pero no coincidí, no compartimos en esa parte de campo, pero bueno, sí ahí en el Jardín Botánico. Ya, ya. Pues bueno, digamos que hasta donde quienes nos estén escuchando, viendo, lo que yo podría resumir en todo esto es que hay detrás de este DR de doctora Tere Pulido, existe una ecóloga que trabaja con no maderables en temas de sostenibilidad, existe alguien que hace estudio de etnobotánicos generales y probando un montón de elementos, pero con una solidez tanto en métodos como en la parte teórica, y
esta parte la que yo conozco, digamos, muy fuerte en la doctora Tere Pulido. Recientemente acabo de ver un documento muy bonito sobre etnobiología urbana, en lo que están trabajando recientemente, o desde hace ya varios años, pero ahora con este concepto, ¿no? De etnobotánica urbana en Hidalgo. Y pues justamente hacia eso va, ¿no? ¿Cómo desde esto de la bioculturalidad, contemplando todo lo que ha venido haciendo Tere Pulido, cómo desde este enfoque es que tú ahora estás abordando estudios dentro de la etnobotánica, si lo basas particularmente dentro del enfoque de la etnobotánica urbana, o es bioculturalidad como algo más amplio, y de ahí lo decantas en los métodos que han propuesto de etnobiología urbana y haces este tipo de trabajos. ¿Cómo es que lo están viendo tú y tu grupo? Porque justo cuando leí este artículo me metí a buscar algo, decía, dije, órale, y vi que ya tienen un blog y una página de lo que están desarrollando, y dije, esto está genial, porque bueno, hay muchos trabajos de mercados en el país, pero una cosa es que pues documenten esta diversidad de mercados, y otra cosa es que lo trabajen con un enfoque, ¿no? Un enfoque particular. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Bueno, pues eso es un tema que, digamos, lo venimos haciendo recientemente, ¿no? Porque, porque fue un poco como, mm, digamos, relacionado con la tesis de Jocelyn Briceño, que ella hizo la maestría conmigo y le tocó o nos tocó el COVID. Y entonces en ese momento, pues teníamos ahí X idea y pues tocó cambiar toda la idea a ver qué hacíamos porque era COVID y pues no, la gente, nadie nos iba a recibir. Y entonces, sí, no podíamos ir a hacer trabajo de campo y tal, pues las comunidades muchas estaban, digamos, cerradas, ¿no? Literalmente cerradas, ¿no? No aceptaban a nadie. Y entonces dijimos, bueno, más bien yo dije, bueno, ¿y qué hago? Porque tengo una alumna de maestría y ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Los mercados. Dije, pues los mercados están abiertos. O sea, y entonces fue como una necesidad en ese momento dije, no, pues con cubrebocas o como le hagamos, pero pues a ver cómo le hacemos, ¿no? Y entonces terminamos enfocando el trabajo de ella, bueno, una parte del trabajo de ella hacia trabajar en los mercados, en particular, bueno, en ese caso fue el tema también del Domingo de Ramos, de qué hace la gente con esto de los ramos que utiliza para, pues, para esa festividad y también para la festividad del Día de la Candelaria. Y entonces, pues, ahí, digamos que como que retomé esa parte de los mercados fuertemente, ¿no? Porque, pues, un poco por la urgencia de que había que, que sacar una tesis y, y pues porque los mercados realmente es un espacio donde, pues donde todo está confluyendo, ¿no? Y donde tú puedes encontrar, pues bueno, sí una gran variedad de productos que vienen de sitios a veces muy lejanos, pero también encuentras a la gente que trabaja ahí, ¿no? De dónde vienen, cómo son sus formas de vida, ¿no? De quiénes son ellos. Y resulta que en varios de esos mercados, al menos de aquí de Hidalgo, son personas que llevan, algunos llevan varias generaciones trabajando en los mercados. Entonces, eh, pues no son advenedizos, sino que al contrario están formando un gremio muy sólido y pues conocen muchísimo de esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí volvimos, o volví yo como a retomar mucho del tema de los mercados, en donde parte de lo que se comercializa, pues sí son cosas con interés, digamos, cultural, como estos ramos del Día de la Candelaria o del Domingo de Ramos, y también hay, bueno, cualquier cantidad de productos, pero hay muchos productos silvestres que llegan ahí al mercado. Entonces, otra vez es el tema de los no maderables, ¿no? De que se comercializa, de dónde viene, cómo,
como la gente, digamos, también tiene varias estrategias. A veces hay gente que viene de sitios muy distantes a vender aquí, en una ciudad que pues es árida o semiárida, y sin embargo, pues tú encuentras productos de lo húmedo, ¿no? Y entonces dices, pero ¿cómo es que llega aquí no sé, la chirimoya, ¿no? ¿Cómo llega aquí el zapote o y entonces, no, gente que viene desde muy lejos, por ejemplo, vienen acá de Guayacocotla para vender acá y vienen un día y se van al otro, o sea, porque es su estrategia de venta, eh, y pues al final de cuentas, pues sí logran una vida, pero más que eso, pues logran, eh, digamos, brindar una serie de beneficios a la gente que, por ejemplo, vivimos en ciudades como esta, tan árida y semiárida, y sin embargo tenemos una oferta de alimentos amplísima, ¿no? Así que pues también es como esa otra parte, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que comercializan esos productos? Sí, interesante saber el producto, pero también un poco de la historia de esas familias, de esas personas, y pues hemos tratado también, por eso se hizo el blog, ¿no? De tratar de promover pues digamos que la gente ojalá pudiera comprar más cosas a estas personas. Claro. Porque finalmente pues están haciendo una labor muy, muy importante, ¿no? Además de que te dan la receta o sea, te proporcionan una cantidad de cosas que pues ya todo esto es también parte de esa etnobotánica urbana. Y entonces en el tema de la etnobotánica urbana, eh, pues también me he metido pues ahí un poco por influencia de otros colegas, de Tani Pochettino, de la Argentina, Tani Pochettino, que pues realmente tuve la oportunidad de ir a una estancia muy corta en el laboratorio de ella y Órale. pues como que me movió el piso, ¿no? Respecto a la etnobotánica urbana, también pues ahí colaboré pues con Ulises Albuquerque, que pues él lideró también un trabajo en un artículo sobre el tema, entonces como que yo dije, oh no, esto está muy interesante porque pues finalmente eh, gran parte de la población humana pues hoy en día estamos en sistemas urbanos, ¿no? Entonces pues sí es muy importante también tener en cuenta esas interacciones que hacemos los humanos con estos nuevos ámbitos urbanos. Hoy más de la mitad de la población en el mundo pues vive en zonas urbanas y la tendencia es a aumentar, pero sobre todo en México, como el 80% de la población en México viven o vivimos en zonas urbanas o periurbanas, ¿no? Entonces, digamos que es muy importante también saber ahí en esos ámbitos cómo se dan esas relaciones. Entonces, y ahí hay mucho por hacer. O sea, sí se han hecho estudios y todo, pero hay mucho por hacer. Y digamos que volviendo al tema del trabajo que hicimos con Jocelyn y con otros colegas sobre los ramos, de Domingo de Ramos, pues resulta que ahí hicimos algo que resultó muy novedoso, porque pues estuvimos como varias personas, como 27 personas me parece, estuvimos ese día de Domingo de Ramos en 27 lugares. Y entonces, todos del estado de Hidalgo, pues para poder comparar qué pasaba, pero en diferentes lugares, de dónde traían las cosas, pues qué tipo de ramos tenían, como la parte del diseño de esos ramos. Y entonces, pues ya con eso pudimos ver como otros patrones, otras cosas a otra escala, ¿no? No de un mercado, sino de muchos lugares, muchos mercaditos, ¿no? Entonces, me parece que esa parte es súper importante y pues hoy en día, pues con relativa facilidad se puede hacer un trabajo así coordinado y pues nos da como otro alcance. Y eso Claro. pues también me encantó. Entonces yo estoy
como muy metida en el tema, por eso, ¿no? Como que una cosa ha llevado a la otra y bueno, ahí estamos contentos con el asunto. Oye, Tere, y con toda esta trayectoria, pues, o sea, creo que ya nos dice mucho, ¿no? Como esto de tener que moverse o, bueno, movilizarse a un lugar para poder vender y luego regresar. Entonces, creo que aunque el mercado esté puesto en un lugar, pues, la gente que llega es como, pues, muy diversa. Y en ese sentido, pues yo creo que seguramente, ya por lo que estoy escuchando, conoces más grupos culturales seguramente que muchos de los que trabajan toda la vida aquí en México, pero ¿cuáles te ha tocado pues estar en contacto, ¿no? ¿Con cuáles has colaborado? Y esta pregunta va un poco con chanfle, porque ahorita después de escuchar esta frase que dijiste de que tienes muchas vidas, me pregunto si has tenido la oportunidad de regresar y hacer algo en tu país, ¿no? De poder, después de todo esto que has aprendido, poder echarlo a andar allá, porque no sé, no me imagino, pero debe ser muy difícil que justo casi el equivalente de lo que viviste allá, ahora lo vives acá, ¿no? Pero esos son tus inicios, entonces no me imagino qué se siente después de todo lo que has hecho, poder regresar y retribuirle a la gente también, pues lo mucho que has aprendido. Yo solo quisiera ahí meter una cortinilla para ahorita antes de que responda Tere, porque justamente, digo, y le mando un fuerte saludo al doctor Nilo, yo sé que algo en Brasil existe. Y después de asociado a eso, escribimos no hace mucho porque también el doctor Ulises Albuquerque lo invitamos y nos respondió muy amable y nos dijo que a ver si se hacía el huequito, si es que hacía una estancia otra vez este año contigo por acá y se daba la oportunidad de estar en el programa. Y ahí dije, órale, o sea que yo sabía que tú te habías ido en algún momento allá, pero porque conocía que estabas trabajando con el grupo donde estaba el doctor Nilo, pero entendí por lo que me dijo Ulises que también estás con el grupo de él, porque entiendo es otra universidad. Entonces mi cortinilla es esa, que entiendo que es, al menos a nivel Brasil, existe el contacto. Pero ahora sí dejo, digamos, permítame que regresemos en el tiempo y nos quedamos con la pregunta de Salma y hagan de cuenta que yo no dije nada y solo ustedes saben que ya trabajó la doctora Tere Pulido también en Brasil. Y hasta ahí nos quedamos. Sí, pues digamos que ha pasado como muchas conexiones, pues se han dado de forma pues espontánea varias interacciones y ha sido pues muy bonito, ¿no? Pues bueno, para mí, yo estoy en una universidad, digamos, pequeña de aquí del estado de Hidalgo y afortunadamente he podido, digamos, de alguna manera he podido interactuar con personas de diversos lugares, ¿no? Eh, en cuanto a la pregunta de Salma, de los grupos culturales con los que he podido trabajar, pues bueno, pues en principio, bueno, comunidades campesinas en Colombia, empecé trabajando, luego aquí pues en la península, pues con los mayas, los mayas, digamos, peninsulares. Eh, y bueno, pues estando en Hidalgo, pues Hidalgo es un lugar donde, donde es uno de los estados más chiquitos, pero donde hay una diversidad cultural súper importante. Entonces, pues aquí con los nahuas, con los tepehuas, con los otomís, que hay otomís de la sierra, otomís del valle, pues he podido interactuar, trabajar, bueno, hacer lo que hasta donde ha sido posible, ¿no? Con los TENEC también trabajamos con mi tocaya Tere Diego Vargas, que hizo su maestría en San Luis Potosí. Y bueno, y pues en ese ámbito pues también, digamos, se presentó la oportunidad de trabajar con la doctora Carolina Joana da Silva, que es brasileña, y a quien realmente agradezco también mucho la interacción, lo que yo he aprendido con ella es muchísimo, muchísimo. Desde hace, pues, ya más de una década que trabajamos, eh, y pues por esto pude ayudar
en parte ahora al doctor Nilo de Alexander, pues hacerse parte de su comité como asesora externa de su doctorado. Y entonces, pues también he podido trabajar allá en Brasil con él y bueno, con otro alumno que se llama Juari Costa do Arruda. Y entonces, como que se ha ido dando. Empecé a trabajar con Carolina y Carolina pues es una etnobióloga uf, durísima en el Brasil, es una señora ya muy experta y pues realmente me abrió las puertas, ¿no? Fue muy espontánea ella y, y pues como que una cosa llevó a la otra nuevamente porque así he podido conocer a otras personas como el doctor Flavio. Eh, donde pues, que está en otra parte de Brasil. Eh, y, y, bueno, y con Ulises pues hemos podido también trabajar tanto en la revista de Nova Biology and Conservation como pues en diferentes ámbitos. El año pasado vinieron, tuve visita de un grupo de brasileños buenísimo, y ahí vino también Ulises, o sea, y vino Rodrigo, otro de los profesores y otros colegas, y entonces no, eso fue, pues realmente yo me siento muy afortunada y muy honrada porque, insisto, yo estoy en una universidad pequeña y pues como que, wow, esto es sorprendente, ¿no? De cómo pues se han ido dando esas interacciones y entonces sí hemos platicado, ojalá que pueda venir, tengo entendido, por ahí un pajarito me contó que tal vez lo tengamos en Jalapa próximamente, entonces vamos a ver. Eh, y, y, bueno, como que esa parte yo la considero, pues sí me gustaría como enfatizar, ¿no? De que, de que ojalá pudiéramos interactuar más. Pues me parece como que hoy en día pues están las posibilidades tecnológicas y todo, para que pudiéramos trabajar de una manera más asociativa entre diferentes países. En el caso de Colombia, he hecho algunos cursos y he hecho pues interacciones con personas particulares, pero siento que me falta hacer un montón por la querida Colombia también. Entonces, pues, digamos que se ha podido avanzar hasta donde se ha podido, ¿no? Porque pues, realmente también hay muchas exigencias, ¿no? De tiempo para, por ejemplo, para clases y para otra serie de cosas que a mí me encantan, ¿no? Pero que pues realmente absorben gran parte de mi tiempo. Entonces, eh, quizá en otro contexto, pues pueda ser un poco más llevadero, pero aquí me toca hacer un poco circo, maroma y teatro porque sí toca dividir muy bien el tiempo a ver qué se logra. Pero sí se han logrado muchas cosas y pues yo sí quisiera aprovechar también para agradecerle a las personas que pues que de manera muy abierta me han acogido, ¿no? Y me han ayudado, me han incluso, digamos, formado en muchos aspectos, ¿no? De haber recibido, pues, muchos aprendizajes de parte de diferentes colegas, de diferentes alumnos. Así que sí, me siento también muy afortunada en eso. Ay, qué chido. Muchas gracias por todas esas preguntas. Y seguro que sí se va a dar la oportunidad. Estás llena de coincidencias, así que no lo dudo. Oye, Tere, y justo ya es, o sea, yo escucho, me armo de herramientas para poder entrar al ruedo, pero ahora entiendo, alguna vez tuvimos una conversación también con el doctor Bay cuando platicaba sobre esto de, etnobotánica urbana, ¿no? Que él también consideraba que era un tema súper importante y que él también ya lo quería y lo estaba medio explorando. Mi duda va en función de, ahorita lo que comentaron es como, pues, artículos y gente que lo hace fuera. ¿Qué tan maduro está eso en México? ¿Qué tanto se hace? En tu caso, en el caso de tu equipo de trabajo,
¿qué cosas así que tú digas, esto es un hallazgo, es una cosa importante que vimos a partir del comienzo de esta línea, ¿no? Me parece impresionante el hecho de cómo la pandemia tiene un factor negativo total y luego tiene otro muy positivo en cuanto a motivar la creación, ¿no? De ver cómo seguir adelante y cómo sacar a flote todas las cosas que se quedaron pendientes. También reconozco, pues, por lo que, solamente de oída, así yo mi apuesta todo nada más va a la escuchada, pero pues creo que esta dedicación que tienes con las estudiantes, con los estudiantes, como de decir, no sé cómo vamos a hacerlo, algo nos inventaremos para que saques el trabajo. No me imagino cuántas estudiantes y cuántos estudiantes se quedaron a la mitad de los estudios del posgrado, de la licenciatura, porque pues no se podía hacer nada, ¿no? Entonces, creo que eso está como muy padre, que hayas podido reinventar tu propio trabajo para sacar al equipo adelante, pero sí me interesa saber como qué de todo lo que han hecho, que me imagino que es mucho, tú dices, este datito ha sido súper importante. Pero yo agregaría eso, sí, por la parte académica, pero además de lo que has notado, ¿qué hallazgos quizá más personales, qué hallazgos más de vida de día a día, no propiamente académicos, también consideras que son bien valiosos en este caminar, ¿no? Por la parte de la etnobiología, la botánica en particular, pero por esto último que has venido haciendo en los mercados. Como de la experiencia. De la experiencia, sí. Ay, me preguntaron muchas cosas, ya no sé qué, qué era, pero pues así como, no sé, un dato que a mí me sorprendió, que nos sorprendió bastante, es que, por ejemplo, ya ven que se han hecho varios estudios de cuáles especies de quelites o de estas plantas no convencionales se comercializan en los mercados, pero nos pusimos a evaluar con unas alumnas de servicio social, nos pusimos a evaluar las cantidades. O sea, sí, no solo las especies, sino las cantidades que se comercializan. Y pues aquí en un mercado que es realmente chiquito, aquí en Pachuca, resulta que en los pocos puestos, que eran 13 puestos, donde estuvimos haciendo observaciones repetidas, pues las estimaciones en esos 13 puestos, para 6 meses llegan a vender 1 tonelada de quelites. Y eso es un dato que se me hizo muchísimo. O sea, se me hizo como que, pues como que hay que ver un poco con detalle porque, o sea, porque pues también eso puede tener como consecuencias a otros niveles, pero la cosa es que sí no son unas tantas plantitas, sino que sí son volúmenes pues importantes. ¿Qué más me preguntaban? Que hallazgos. Eran varias. Una era esa como del hallazgo y la otra es qué tan maduro tú veías esa línea de investigación en México, ¿no? O sea, porque por lo que platicabas, pues sí se hace como fuera con los colegas que ya mencionaste, pero tú cómo lo ves, pues para acá. Pues yo siento que en general, para acá y para allá, estamos todavía iniciando bastante, iniciando, o sea, sí se han hecho cosas, sí hay, claro que hay muchos antecedentes, pero siento que falta mucho por hacer, tanto en México como en otras partes de Latinoamérica, porque, pues porque es un escenario al alcance nuestro. Pues digo, como accesible, ¿no? En los mercados. Y sin embargo, pues falta mucho por conocer y sobre todo, bueno, yo digo que, no sé, tal vez es porque nací en otro lugar, pero me parece que en México hay una cantidad de especies y cosas pues rarísimas, ¿no? Que de verdad que vas al mercado, vuelves y vas y vuelves y vas y siguen saliendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, digamos que falta bastante por conocer, pues porque la diversidad también es muy amplia. Claro. Así que bueno, no sé, La eso les diría. Hay que darle ganas a los mercados. Era justo como experiencias, ¿no? ¿Qué experiencias dentro de todo este caminar
Y quizás si lo quisieras orientar más puntualmente esto último de mercados, te ha dejado el recorrer en la etnobiología, ¿no? Particularmente en la etnobotánica. Pues sí, te decía que pueden ser académicas, pero también, pues, si son personales, pues también son súper bienvenidas, ¿no? ¿Qué tú crees que ha enriquecido a Tere Pulido, ¿no? Como persona, esto que has venido haciendo. Bueno, la verdad que el trabajo etnobotánico tiene la gran ventaja que te, te obliga, te lleva a, pues, a trabajar con la gente de las comunidades, ¿no? Y entonces, eh, pues para mí ha sido, o sea, bueno, yo sí puedo decir que soy otra persona, digamos, a partir de, por ejemplo, del trabajo que realicé bueno, algo que a mí me cambió mucho fue el trabajo que realicé allá en Quintana Roo, ¿no? Pues porque, pues estar ahí con ellos, eso fue realmente, pues sí enriquecedor, pero fue como algo impactante, ¿no? Como que me llegó al fondo mío, ¿no? Y eh, digamos que ha cambiado muchas de las formas en que veo las cosas, ¿no? Los mayas tienen una alegría, una cosa, eh, pues como intrínseca a ellos, ¿no? Una cosa que hasta en un velorio ellos están echando chistes, una cosa así que uno dice, no, ¿qué pasó aquí, no? O sea, sí son personas muy particulares y eso a mí me llena, ¿no? Y pues a la fecha, pues afortunadamente, pues yo mantengo el contacto, voy cada que puedo, regreso a mi pueblo allá en Señor Quintana Roo, Ximabén. Entonces, sí es algo que marca, pero no solo ellos, sino las diferentes personas con las que he trabajado realmente me han como enriquecido en mi ser. Por ejemplo, pues varios de mis alumnos, incluso, pues he tenido la suerte, ¿no? De interactuar con ellos, pues ya como más a nivel personal. Y pues sí, son personas que han sido maravillosas, ¿no? Entonces, pues podría nombrarlos a todos porque realmente sí es algo importante, o todos ellos han sido personas importantes para mí. Y pues Ah. siento que ha permitido ver las cosas distinto, ¿no? A nivel personal. ¿No? Oye, Tere, bueno, sabemos ya por también muchas de las conversaciones, no nada más del podcast, también que se presentan ya en las comidas o demás, de pues los nuevos retos que enfrenta también el hacer etnobiología, ¿no? Sumado a muchas cosas donde que la violencia, que el presupuesto, este, no sé, Distancias. sí, las distancias, o sea, varias cosas, pero en tu caso particular, en este trabajo en el mercado, o en los mercados, o en algunas otras cosas de las que haces, ¿tú cuáles son estos retos o impedimentos, tal vez, complicaciones que has encontrado para poder realizar estos estudios, sobre tu línea de trabajo? Bueno, más allá de eso que mencionas, que siempre hay, ¿no? Eh, yo siento que la etnobiología bueno, en mi opinión, le hace falta todavía ser reconocida como disciplina, como que tenga un respeto la etnobiología respecto a lo que opinen personas de otras disciplinas distintas a la etnobiología. Entonces, y eso es algo que pues es histórico, ¿no? No es de ahorita. Es algo que desde siempre, bueno, me parece o he escuchado, bueno, hay datos de otros registros en otros momentos históricos en donde también la etnobiología, digámoslo así, bueno, yo lo pongo en términos muy simples como que es el patico feo, de las Ujú. ciencias y resulta que le va a pasar lo del patico feo.
que se convierte en un cisne muy bonito porque eso es el asunto, ¿no? Que me parece a mí que le falta posicionarse, ¿no? Le falta todavía, pues como, sí, más gente, más interés, más presupuesto, pero también como más respeto por parte de otras estudiosos de otras áreas. Wow, esa Eso no es la mi había opinión. escuchado, me gusta mucho. Sí. Sí, como tú lo dices, creo que se suma a muchos años de opiniones en diversos lugares sobre el mismo punto, ¿no? Y digo, creo que sin que caiga en este posicionamiento que, que ya llamaban, ¿no? De poder solo sumar la parte numérica para que sea más robusta, creo que hay más aristas por donde debe ir fortaleciéndose, ¿no? Sí, me gusta mucho ese punto. Pues, aunque aun cuando usted no lo crea, creo que esto ya se nos fue, ya duró 1 hora este programa, No, no se sintió. no se sintió para nada, fue algo muy genuino, muy bonito. Yo siento como si iniciáramos apenas la plática, se nos ha ido entre risas, entre historias bien profundas de lo que pues es la doctora Tere Pulido. Y pues ya nada más por último, a mí me gustaría mucho, pues saber, ¿no? Hacia dónde estás mirando, Tere, hacia dónde va lo que ahora quieres hacer. Digo, ya nos comentabas esta parte de la bioculturalidad en los mercados, trabajar la etnobotánica urbana. Hacia ahí estás mirando, hay otros aristas que estás justo queriendo incorporar, atacar este vacío que bien mencionas de reconocimiento desde la trinchera, porque aun cuando lo dices, este, pues universidad chiquita, pues yo no creo, ¿no? Yo escucho el nombre Tere Pulido y resiembra y siembra hasta a altos horizontes, ¿no? Yo creo que has dejado bien en alto esta universidad y me gusta mucho el trabajo que has pues hecho y tengo el gusto de conocer a varios de tus estudiantes y también eso pues habla muy bonito pues de lo que yo veo que ellos son, de cómo tú los formaste, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde tú estás mirando? Pues, digamos que me parece que una cosa importante a hacer sería como, pues ojalá se pudiera eh, hacer, hacer cursos o hacer actividades eh, pues como más en conjunto, ¿no? O sea, más colaborativamente, ¿no? Entre profesores, alumnos que estén en diferentes lugares geográficos y pudiéramos realmente interactuar más, ¿no? Ahí la limitante pues es, eh, bueno, creo que una limitante importante es el tiempo, porque pues el profesor investigador está hasta aquí de toda la cantidad de cosas que hay que hacer y, y sí, como que sumar una cosa más puede ser un poco complicado, pero sí me parece que podríamos pensar en algo, ojalá, ¿no? Más colaborativo. Claro, eso es un poco, digamos, un sueño guajiro mío, pero sí me parece que Mm, que estamos en la posibilidad de hacerlo. Y asimismo, pues se pueden hacer muchas colaboraciones eh, de, pues, de toma de datos, de cosas, eh, tomando esa misma idea, ¿no? De estar respondiendo una misma pregunta con un mismo método, pero en diferentes lugares geográficos, a veces claro. muy distantes tal vez. Y eso podría ser interesante. Y lo Bien, podemos hacer. O sea, claro, hay que coordinar, pero sí, digamos que hay muchas facilidades hoy en día para poder hacer algo así. claro, Eh, claro. y pues también la gente creo que sí se presta, ¿no? Solo que, pues eso suena bien, la cosa es que hay que armarlo, ¿no? Y bueno, Mm, darle seguimiento y una serie de cosas que puede ser, pues que alguien lo tiene que hacer. Entonces siempre hay muchos retos ahí, pero sí se puede. A lo claro. mejor ustedes
son los que les va a tocar hacerlo, pero sí es algo que es importante hacer, es importante. No, Bueno, es desde mi punto de vista, ¿no? No, claro, no, yo creo que me suena bien oportuna la idea y me suena bien necesaria. Digo, creo que es un país donde existe un montón de opciones, ¿no? De personas que tienen enfoques bien interesantes y que se puede empezar a sacar provecho de eso, ¿no? Información. Se ha hablado mucho en la y en la SOLAE, ¿no? De estas posibilidades. Digo, ya existe un posgrado justamente en tu país en etnobiología, ¿no? Pero ¿qué más, no? ¿Por qué no hay más formación de posgrados o de licenciaturas en etnobiología que atacaría este punto que mencionas de reconocimiento y también de colaboración? Porque para que exista este posgrado, pues tendríamos que entrarle muchos a cubrir esa matrícula, ¿no? Que quizá ya estamos en varias universidades. Entonces creo que sería algo bien interesante, que es como un ángulo, ¿no? Otro es la investigación dentro de esto, ¿no? Pues a mí me gusta mucho esa idea y lamentablemente pues ya se nos fue el tiempo porque a mí me encantaría seguir aquí picando ideas con la doctora Tere Pulido. Yo creo que me sumaré a esa colaboración con ella que dice, hay muchas cosas que me encantaría hacer con la que fue mi maestra por mucho tiempo en esto de los no maderables y creo que ese puede ser un buen camino por donde entrarle. Así que eso de verdad sería fascinante, digo, al menos por ese rubro, ¿no? Ya espero que existan también otros enfoques, ¿no? De otros compañeros, compañeras que se puedan ir sumando, pero a mí me encantaría eso, creo que es una buena oportunidad como para echarse a andar y pues en el ruedo ver qué más salen. De entrada, como bien decías, ya en Jalapa nos veremos, para ahí poder platicar muchas de estas ideas. Así es. Jalapa, allá vamos. Jalapa, ya vamos. Para todos los que nos escuchen y digan, ¿por qué Jalapa? Y quizá no saben al respecto, en Jalapa, Veracruz, pues será el siguiente Congreso Mexicano de Etnobiología. Ya en unos mesecitos, pues ya estamos haciendo maletas. Así es. A lo mejor todavía no están dentro del medio, pero ¿qué tal que les interesa y van como asistentes, escuchan, conocen a las y los invitados, platican con ellos, no sé, ¿qué tal que ahí encuentran alguna pista o coincidencia de su camino? Pero en este momento, Tere, muchas gracias, la pasamos muy bien. De verdad se me fue Muchas gracias. de pronto creo que o sea, ubicada, tienes un nombre muy fuerte, ¿no? Como María Teresa Pulido, es así como, ay, me daba como miedo, pero la neta es que fue un gusto platicar contigo, me gustó muchísimo. Gracias por contarnos estos detalles, ¿no? Tan interesantes y pues por permitirnos conocerte desde otra vía. Así que muchas gracias. No, pues al contrario, de verdad, muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy honrada de estar aquí y pues también la pasé muy bien. Y sí, siento que falta mucho por decir, pero bueno, ya lo dejaremos para un segundo episodio. Un segundo Así es. episodio, sí. Y me dará gusto que coincidamos en Jalapa, contigo y con las demás personas que se quieran sumar a una conversación. Sí, claro que sí. Digo, ya Sí, están viendo, no puede ser un simposio esto, pero puede ser un conversatorio, en algún cafecito, sí. o Y yo, barcito jalapeño. pues fíjense que sí, ya para terminar, eh, de repente hay, por ejemplo, colaborar para las materias, bueno, por ejemplo, yo doy etnobiología ahí en la universidad, bueno, hace ya varios años, y está padre, pero resulta que, pues yo soy etnobotánica y debo dar etnobiología. Y entonces, pues me he apoyado con otros colegas que siempre les estoy ahí a la doctora Maranta y a Fernando Guerrero y a no sé quién, siempre les estoy invitando a Tania, bueno, a varios, porque pues la idea sería eso, tratar de pensar en algo más colectivo, pero bueno, son sueños que se pueden hacer realidad. Sí, Pero sí, sí, sí. hay que trabajarlo. Claro, Ujú. ¿no? Pues, Así que pues, bueno.
será una hermosa semana en Jalapa y ya buscaremos la oportunidad para que exista esa reunión nocturna de cafecito o chelita para poder platicar. Creo que hay reteartas oportunidades de poder, Sí. pues, sí colaborar, también comunicar para ver por dónde, ¿no? Y Amarrar ver con quién cosas. amarrar cositas, justo. Pues mil gracias ahora digo, de nuestra parte, de mi parte. De verdad ha sido un gustote escuchar muchas cosas que yo no sabía de ti, muchísimas cosas de historia, pues, de lo que hace ser a esta gran persona que tenemos en pantalla y que ustedes han escuchado y verán en su momento. Mm, Agradezco sí el tiempo, pero también como bien decía Salma, pues que nos compartas eso muy íntimo de ti. Así que, pues, espero que sí haya un segundo episodio. Y bueno, si no queda grabado en Spotify, que se dé en esa reunioncita jalapeña. Muchísimas gracias, Tere, y un fuerte abrazo hasta Pachuca. Que estés muy bien. Ojalá que el frío no arrecie en la noche, tanto como aquí en la Ciudad de México, que ya se siente. Y bueno, pues solo también pedirles que, pues, si a ustedes les gusta este programa, pues por favor que nos sintonicen en el siguiente mes, por ahí del 29 de abril de este año. Vamos a tener también el gustote de platicar con alguien que conocimos ahora en el Congreso Latinoamericano de Etnobiología en Guatemala y que nos la presentó justamente nuestro buen amigo, el doctor Felipe Rowan Soto, a quien mandamos abrazote. Y bueno, ella es la doctora Viviana Vilá. La doctora pues va a estar desde la Argentina. Ya tuvimos a Ana Ladio, también desde allá, más patagónico el asunto. Viviana en otro punto de la Argentina y ya nos estará platicando justamente de pues de muchos aspectos, pero particularmente, sí, su vida y los camélidos, ¿no? Todo lo que ella ha venido haciendo con camélidos en la parte etnobiológica. Así que, pues ojalá nos puedan acompañar y les mandamos un fuerte abrazote a donde se quiera que estén y nos sintonicen. Ya saben, compartan el programa. ¿Qué tal que hay una etnobióloga, un etnobiólogo perdidos por ahí? Este puede ayudarles a encontrar el camino. Y pues nada, igual si quieren compartirlo con su familia, ponernos nada más de fondo mientras conducen, mientras hacen la comida, pues nada, nos da mucho gusto ver que las reproducciones, desde dónde vienen, que siempre aparece el podcast en alguna de las listas. Así que muchas gracias pues por su confianza, por su tiempo, porque todo lo que podrían escuchar han decidido estar aquí. Así que muchas gracias. Tere, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos. Gracias a ustedes. Un abrazo.